Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México. Y los que estamos aquí, bueno, todos nos quedamos aquí, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés para continuar con nuestra serie. La serie se llama Cuando la vida no funciona. ¿Cómo fue esta semana para ti? ¿Experimentaste eso? La vida no funcionando. Eclesiastés capítulo 4, versículos del 4 al 16. Este es el mensaje número 8 en nuestra serie. Y quiero invitarte a que en esta semana estés leyendo el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés forma parte de toda la literatura poética, sapiencial, de sabiduría en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces estamos en el mensaje número 8, el veneno de la comparación. El veneno de la comparación. Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 4 al 16. Esta es la palabra de Dios. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, ¿entrarán en calor uno solo? ¿Cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Más vale joven pobre pero sabio que rey viejo pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en ese reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Oremos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad del Evangelio y al creerla, Señor, podamos ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay un dicho muy popular en el mundo de los negocios. Y el dicho dice que llegar a la cima es un lugar muy solitario. Llegar a la cima es un lugar muy solitario, porque muchas personas creen que al estar en la búsqueda del éxito, al estar en la búsqueda de reconocimiento, al estar en la búsqueda de que la gente te pueda decir, wow, mira a esta persona, wow, mira aquello de lo que hace, muchas personas piensan que al llegar a la cima van a experimentar significado. Sin embargo, las pocas personas que llegan a la cima de repente se encuentran con una verdad inesperada. Y es que el éxito puede darte más dinero o puede darte más influencia, pero no puede darte
verdadera paz y verdadero significado. Bertrand Russell, un filósofo y matemático inglés del siglo XX, quien escribió un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Él escribe lo siguiente con respecto a la comparación y a la envidia. Y él escribe: si deseas la gloria, puedes envidiar a Napoleón. Pero Napoleón envidiaba a Julio César. Y César envidiaba a Alejandro el Grande. Y Alejandro probablemente a Hércules, quien nunca existió. Y remata con lo siguiente: nunca escaparás de la envidia por medio del éxito. Porque cuando llegas, vas a encontrar a alguien que parece más exitoso que tú. Esta verdad fue descubierta hace 3000 años por el autor del libro de Eclesiastés, por Salomón. Y en el versículo 4 él escribe: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. El problema no es el trabajo, el problema no es el éxito. El problema es un corazón que se ha acostumbrado a recibir su valor de parte de otros. El problema es un corazón que ha aprendido a medir su valor comparándose constantemente con los demás. Así que mientras sigas viviendo y sigas diciendo ¿por qué él tiene más? ¿Por qué ella fue reconocida? ¿Por qué no yo? Tu corazón va a estar insatisfecho y no vas a poder disfrutar de los regalos de Dios. No vas a poder disfrutar de tu trabajo, ni de las cosas que te da tu trabajo, porque vas a estar comparándote y comparándote y comparándote. Así que la pregunta que el texto nos plantea es la siguiente: ¿dónde podemos encontrar una identidad que nos haga libres de la comparación? ¿Por qué él tiene más? ¿Por qué ella fue reconocida? ¿Por qué no yo? ¿Dónde podemos encontrar una identidad que nos haga libres de la comparación? El texto nos dice dos cosas. Su respuesta son dos cosas. Y la primera de ellas es que tenemos que reconocer cómo la envidia distorsiona nuestro trabajo y nuestra identidad. Tenemos que reconocer cómo la comparación, cómo la envidia distorsiona nuestro trabajo y nuestra identidad. Y lo segundo es que tenemos que descansar en la identidad y la comunidad que Dios ya nos ha dado. Entonces, esta es la pregunta: ¿dónde podemos encontrar una identidad que nos haga libres de la comparación? Reconocer el veneno de la envidia y de la comparación que distorsiona completamente nuestro trabajo y nuestra identidad. Y lo segundo, aprender de la identidad y de la comunidad que Dios te ha dado. Antes de entrar en estos dos puntos, permítanme mostrar cómo en las Escrituras y cómo en el grupo de los discípulos encontramos un incidente muy triste con respecto a la comparación y a la envidia. Encontramos en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, una historia muy interesante. Jesucristo ya está en Jerusalén. Estamos hablando en el contexto de la Semana Santa. Así que en la mente de los discípulos, el reino de Jesús está pronto para manifestarse. Y de seguro recuerdas lo que dos de los discípulos de Jesús, dos hermanos, Jacobo y Juan, se acercaron con su mamita y le dijeron: mamita,
a usted de seguro Jesucristo no le va a negar nada. Por favor, vaya a decirle a Jesús que cuando sea la manifestación de su reino, el que esté a su derecha y el que esté a su izquierda, pues sean sus hijitos. ¿Recuerdan esa historia? Y entonces va la mamá y le dice a Jesús: Jesús, tengo una petición que hacerte. Y le dice cuál es la petición. Ahora, ¿recuerdan lo que hicieron los otros 10? ¿Recuerdan lo que hicieron? Los otros 10 estaban escuchando. Y el texto dice que se enojaron, se indignaron. Ahora la pregunta es: ¿por qué se enojaron y por qué se indignaron? Pues porque no tenían mamá que fuera a decirle a Jesús que intercediera por él o por ellos. Ellos querían lo mismo, nada más que Jacobo y Juan se le adelantaron. En otras palabras, ellos creían lo que muchos de nosotros creemos o lo que el mundo nos dice, que ser el número 2, no es bueno. Ser el número 2 no es bueno, no es suficiente. Tú tienes que ser el número 1, tú tienes que estar al lado de Jesús. Y entonces ellos se indignaron, pero no por buenas razones, sino porque se les adelantaron los hermanitos, los hijos del trueno. Ahora, Jesucristo les responde: ¿saben qué? En mi reino las cosas no van a ser, no van a ser como el mundo. El que se siente a mi derecha, a mi izquierda, ya ha sido dado por el Padre. Pero por favor recuerden y no caigan en lo mismo que cayó el diablo, o en lo mismo que cayó Caín al sentir envidia de su hermano por ser aceptado por Dios, o en lo mismo que cayó el rey Saúl al ver la popularidad de David y entonces empezar a perseguirlo, o lo mismo que Pablo denuncia en el libro de Filipenses, y él dice que hay algunos pastores, algunos predicadores que predican a Jesús no porque amen a Dios. Lo hacen por envidia, lo hacen porque quieren ser reconocidos. Así que Jesucristo les dice: no va por ahí. Y tengan mucho cuidado de la semilla que están sembrando en sus corazones. Diana y yo tuvimos la bendición en el año 2011 de ir a la ciudad de Nueva York a un entrenamiento internacional para plantadores de iglesias por parte del ministerio de Tim Keller. Y llegaron gente, había gente trabajando en Dubái, había gente trabajando en Ámsterdam, en Hong Kong. Éramos los únicos mexicanos. ¿Quién más estaba? Era un grupo internacional y realmente fue un buen tiempo. Y parte de la tarea del entrenamiento es que los domingos teníamos que ir a 2 iglesias y no tan solo participar de la adoración, sino evaluar la liturgia, evaluar el sermón, y después el lunes iba a venir el pastor de esa iglesia y entonces nosotros le íbamos a dar una retroalimentación de lo que experimentamos en la iglesia. Era parte del entrenamiento. Bueno, una de las iglesias que visitamos en la zona de Manhattan se llama la Iglesia de los Apóstoles, y el plantador de esa iglesia es un hombre llamado J.R. Bazar. Él plantó esa iglesia de cero y es una iglesia creciente, es una iglesia grande. Y yo no recuerdo si era yo creo que estaban rentando un templo. El templo estaba muy, muy bonito. Pero este pastor, años después de que plantó la iglesia y de que fue reconocido como un plantador en la zona de Manhattan, una de las zonas más difíciles para plantar una iglesia, este hombre escribió un libro. Y el libro se llama Hambre de Gloria, hablando acerca de este deseo que tenemos nosotros de querer ser reconocidos. Y él hace una confesión muy honesta en ese libro. Y él dice: yo deseo que Dios haga grandes cosas a través de mí y solo a través de mí. Quiero que Dios haga grandes cosas, pero yo me quiero llevar la gloria. Yo quiero ser reconocido. Muy honesta su confesión, y habla nuevamente acerca de cómo podemos vencer en el evangelio este deseo a veces completamente descontrolado o esta
idolatría. Ahora, ¿de dónde viene este deseo en nuestras vidas? ¿De dónde viene este deseo? Debemos de recordar que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y que el primer mandato que Dios da al hombre y a la mujer es el siguiente. El primer mandato es: de la materia prima que he creado, sobre la cual yo te pongo por encima, quiero que tomes esta materia prima y hagas cosas que puedan florecer este mundo. Quiero que tomes esta materia prima y creas, inventes, transformes y hagas cosas que te ayuden a florecer a ti mismo y ayudes para beneficiar también a otros. Dios puso al hombre y a la mujer por encima de toda la creación. Alguien dijo: Dios nos llamó a ser reyes y reinas. Dios nos dio un sentido de dominio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que con la caída, Génesis 3, este sentido de dominio ha sido afectado por el pecado. Ha sido afectado por el pecado. Y a veces no sabemos qué hacer. Por un lado, tengo un llamado glorioso por ser hecho a la imagen de Dios, y Él nos puso como la corona de su creación para administrar su creación. Pero por el otro lado, Génesis 3, vivo en un mundo caído, en el mundo debajo del sol. Y es muy interesante lo que el filósofo y matemático francés Pascal dice. Él dice: ¿quién se considera desgraciado por no ser rey, sino un rey destronado? Lo que él está diciendo es que en el ser humano hay un anhelo, hay una añoranza de sé para lo cual Dios me creó, pero no puedo ejercerlo por causa del mundo en el cual vivo. Fui creado para la gloria, fui creado para ejercer dominio sobre los peces en el mar, sobre las aves en el cielo, sobre los animales en la tierra, es lo que vemos en Génesis 1. Pero las cosas no funcionan. Las cosas no funcionan como deberían de funcionar en este mundo bajo el sol. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre en esta condición, entre esa tensión, mi llamado y mi vida en este mundo bajo el sol? Una de las cosas que hacemos es tomar el trabajo y entonces pedirle al trabajo que me dé ese sentido de autoridad, de gloria, de reconocimiento, de buscar el éxito. Nuevamente, buscar el éxito no está mal. Ser bueno en tu trabajo no está mal. Hacer las cosas bien no está mal. El problema es cuando le estás pidiendo al trabajo algo para lo cual el trabajo no fue creado. Y entonces, como dije al principio, quienes llegan a la cima del éxito se encuentran con una verdad muy interesante. Es un lugar muy solitario y lo que yo pensé que me iba a dar no me lo está dando. Entonces regresamos a la pregunta: ¿dónde puedo encontrar una identidad? Una identidad que me libre de la comparación y de la envidia. La envidia distorsiona nuestro trabajo e identidad. Número 1, la envidia distorsiona nuestro trabajo e identidad. Nuevamente, Eclesiastés 4:4, ahora en la versión Reina Valera. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. Hay una historia, un cuento de un hombre que
encuentra una lámpara mágica y al frotarla se le aparece un genio. Y entonces el genio le dice, estoy aquí para cumplir tus deseos, pero lo que tú me pidas a mí, yo se lo voy a dar doble a tu vecino. Lo que tú me pidas a mí, yo se lo voy a dar doble a tu vecino. Así que el hombre se quedó así como, aguántame, déjame pensar un ratito. Al otro día regresa con el genio y le dice, ya sé lo que te voy a pedir, quítame un ojo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta a dónde nos puede llevar la comparación y la envidia? No deseo que él reciba 2. Yo voy a recibir 1, le voy a pedir $1,000,000, pero él va a recibir 2. No quiero. Romanos 12:15 dice que debemos de llorar con los que lloran y debemos de alegrarnos con los que se alegran. Pero cuando estamos consumidos por la comparación o por la envidia, esto se convierte en lo contrario. Lloramos por los que se alegran. ¿Por qué él recibió eso? Y estoy molesto. Y me alegro de los fracasos del otro. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Que no pueda decirle, Señor, gracias por la bendición que le diste a mi vecino, a mi compañero, ¿sí? A mi hermano. Pero esto es lo que hace nuevamente la envidia. La envidia distorsiona nuestro trabajo y nuestra identidad. La comparación convierte el trabajo en esclavitud. Si nos medimos constantemente con otros, no habrá fin y eso termina cansándonos. ¿Quién gana más? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene la mejor familia? ¿Quién predica mejor? ¿Quién tiene más éxito? Y entonces encontramos a padres y madres envidiando a otros padres y a otras madres. Encontramos a directores de empresas envidiando a otros directores de empresas. Encontramos a pastores envidiando a otros pastores que tienen una iglesia más grande. Encontramos artistas envidiando a otros artistas y no tiene fin, no tiene fin. Si nos medimos constantemente con otros, no habrá fin. Y ¿sabes qué? Es una esclavitud y ¿sabes qué? Eso termina por cansarte. Nunca estarás satisfecho. Pero también esta actitud hacia el trabajo se convierte en lo que la Biblia llama idolatría. Y al final, como hemos dicho, la idolatría te promete, no cumple, te esclaviza y te mata. Al final va a producir un vacío. Vean por favor, Eclesiastés 4:6 dice, más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo. 2 manos llenas de trabajo, 2 manos donde toda la vida se trata de trabajar, producir, ascender y hacerme de un nombre o buscar mi significado en eso. Se trata de trabajo y más trabajo. ¿Y sabes qué? El resultado es devastador. Porque al final van a pasar 3 cosas. Número 1, te vas a agotar. Vas a terminar cansado. Número 2, si toda tu vida tus 2 manos están llenas de trabajo, produce, vas a terminar aislado. No van a poder llevar el ritmo. Y número 3, vas a ser olvidado. Vas a ser olvidado. Lo hemos visto a lo largo de estas predicaciones con respecto a en el libro de Eclesiastés. Quiero hacerme de un nombre. ¿Cuánto tiempo va a durar tu nombre? ¿Quién es el basquetbolista más famoso el día de hoy? LeBron James.
¿Quién era antes de LeBron James? Kobe Bryant. ¿Quién era antes de Kobe Bryant? Michael Jordan. ¿Quién era antes de Michael Jordan? Larry Bird. ¿Quién era antes de Larry Bird? Y así nos podemos ir para atrás y posiblemente digas, ¿Larry quién? ¿Sí? Tu nombre va a ser olvidado, no importa la cantidad. ¿Sí? Acaba de pasar el Mundial y España fue campeón. ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con la euforia del Mundial? O sea, si tu meta es, tú crees que a través del éxito, escalando a través de la envidia, comparándote, vas a llegar a sentirte satisfecho, no, nunca va a pasar. Cansancio, vas a estar solitario y te van a terminar olvidando. Henry Ford, quien creó nuevamente la empresa Ford, ¿sí?, escribió lo siguiente: no creo que un hombre pueda dejar su negocio. Debe pensar en ello durante el día y soñar con ello por la noche. Los hombres pensantes saben que el trabajo es la salvación de la raza, de la moral, de la física y de la sociedad. El trabajo no solo nos da sustento, nos da una vida. ¿Puedes escuchar el mensaje detrás de todo esto? El mensaje es bien sencillo. Si no tienes un trabajo significativo, tu vida no vale nada. Si no tienes un trabajo significativo, tu vida no vale absolutamente nada. Pero otra vez, ¿cuál es el costo? Y miren que Salomón lo ilustra en los versículos 7 al 9. Dice: me fijé entonces en otro absurdo, vano, vanidad, humo. Versículo 8. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse, nunca dejaba de trabajar. Jamás le parecían demasiado sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es un absurdo y una penosa tarea. Si tus dos manos están ocupadas, como dice el texto, con trabajo, si tus dos manos están ocupadas, no hay espacio para nada más que para el trabajo y para establecer una identidad, para hacerte de un nombre. No hay espacio para más. No hay espacio para más. Y nuevamente, cansancio, soledad. Y vas a ser olvidado. Vas a ser olvidado. Una periodista americana llamada Helen Goodman narró en uno de sus artículos la muerte de un ejecutivo de una empresa que murió a los 51 años por una trombosis coronaria ocasionada por el exceso de trabajo. En su funeral, el jefe de la compañía dijo: fulano de tal era el hombre más comprometido con esta empresa. Él sí llevaba la camiseta. ¿Quién lo va a sustituir? Nadie dijo nada. El hombre está muerto por exceso de trabajo, ¿sí? Pero ¿sabes qué fue lo más triste? Lo más triste fue cuando una persona se le acercó a su esposa y le dijo: sé que vas a extrañarlo mucho, la pérdida que tienes va a ser muy grande. Y la esposa le contestó: es que ya lo había perdido. Ya lo había perdido. Se la pasaba trabajando, ya lo había perdido, ¿sí? Así que puedes llegar al éxito y perder tu salud, perder tu vida y perder las cosas más importantes, los regalos que Dios te ha dado. En el versículo 5 encontramos lo contrario
a un adicto al trabajo. Versículo 5 dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne, en la versión Reina Valera. El trabajo debajo del sol, sin la perspectiva de Dios, por medio de la cual estoy buscando significado, hacerme de un hombre, ser exitoso, que soy movido para trabajar más duro al compararme con los demás, al tener envidia, te va a conducir a uno de dos caminos. Por un lado, a la adicción, a la idolatría, a trabajar. Pero por el otro lado te puede conducir a la pereza. ¿En qué sentido? En el sentido en que de repente lo has hecho todo y nomás no avanzas, Es interesante, el necio se cruza de manos. ¿Qué puedes hacer con las manos cruzadas? No puedes hacer nada. Y ha llegado un momento en el cual dices, no más, mínimo esfuerzo, a lo mejor ni eso, pero las dos cosas te llevan a la destrucción. Así que nos tenemos que preguntar, ¿hay alguna escapatoria de esto? ¿Hay alguna escapatoria que la motivación por la cual quiero crecer es simplemente al compararme con los demás? ¿Hay una escapatoria de esto? Y la respuesta en la Biblia es que sí, claro que sí. Y como hemos dicho en los últimos sermones, tenemos que ir a la perspectiva por encima del sol. Así que, ¿dónde puedo encontrar una identidad que me libre de la comparación, de la envidia? Descansa en la identidad y comunidad que Dios te ha dado. La vida por encima del sol ofrece dos prácticas de renovación, en la cual el trabajo se convierte en adoración y todas las demás cosas tienen su perspectiva o su lugar correcto. ¿Cuáles son estas dos prácticas? Anota, por favor. Número 1, es mejor que 2. Segunda práctica, 2 es mejor que 1. ¿Cuáles son estas dos prácticas de renovación que encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 4 al 16? Primera, 1 es mejor que 2. Segunda práctica, 2 es mejor que 1. Así que vayamos a 1 es mejor que 2. Versículo 6. Más vale una mano llena de descanso que 2 manos llenas de trabajo. Por favor, noten que dice 2 manos vacías, ¿sí? O las 2 manos llenas de descanso. No. Está hablando de una mano de trabajo, pero la otra mano no hay trabajo. La otra mano es descanso. ¿De qué habla este texto? Bueno, hablemos entonces de 1 es mejor que 2. Entonces, una mano llena de trabajo es mejor que 2 manos llenas de trabajo. ¿En qué sentido? Cuando empiezo a mirar por encima del sol y tengo la perspectiva de Dios con respecto al trabajo, que el trabajo es su regalo, por medio del cual yo voy a trabajar en la materia prima que Dios ha creado para su gloria, para el beneficio de la propia creación, para mi propio beneficio y para beneficiar a otros. Entonces tengo una perspectiva completamente diferente de lo que es el trabajo. Y entonces traemos la perspectiva de Dios a nuestras diferentes profesiones. Déjenme leerles lo que escribió un comentarista con respecto a esto. Dice, una mano trabaja donde madres y padres imaginan el cuidado de Dios para los hijos, donde los artistas y emprendedores imaginan la creatividad de Dios, donde los empleados gubernamentales y ejecutivos imaginan el gobierno de Dios al hacer su trabajo,
donde los contadores imaginan el orden de Dios al hacer su trabajo, donde los profesionales de salud y consejeros imaginan los atributos sanadores de Dios para hacer su trabajo. Los educadores imaginan la sabiduría de Dios para hacer su trabajo. Los trabajadores sin fines de lucro imaginan la misericordia de Dios para hacer su trabajo. Los profesionales en la moda y del cuidado de personas, la belleza de Dios para hacer su trabajo. Y los abogados y el poder judicial, la justicia de Dios para hacer su trabajo. La Biblia habla del trabajo como algo bueno, que ha sido afectado por el pecado. Pero cuando miramos por encima de Dios y tenemos la perspectiva de Él, entonces podemos hacer el trabajo imaginándonos, trayendo esa perspectiva a todas las actividades del trabajo humano. Carlos Rivera y yo conocimos a una mujer que se llama Missy Wallace. Ella trabaja, creo todavía, en iniciativas de fe y trabajo. Creo que está escribiendo un libro con respecto a esto. Y hablando acerca de la dignidad del trabajo, ella mencionaba que es muy interesante que Jesucristo pasó más años trabajando como carpintero que como ministro. Y eso habla acerca de la dignidad de cada trabajo. Cuando tienes la perspectiva de Dios, cada trabajo es digno. Y entonces vamos a trabajar imaginándonos el trabajo de Dios aquí. El cuidado de Dios sobre mis hijos, el orden de Dios en la contaduría, etc. Lo que acabo de mencionar. La mano que trabaja, esto es bien importante. Dios nunca diseñó una vida con dos manos ocupadas únicamente por el trabajo. Pero en la mano que trabaja no hay nada que defina tu identidad. Tu identidad no es contador, tu identidad no es ingeniero, tu identidad no es doctor. Esa no es tu identidad, esa es tu vocación. Entonces, estamos hablando, una mano es mejor que dos. Entonces, la mano que trabaja, no hay nada ahí que defina tu identidad. Pero el texto dice, más vale una mano llena de descanso. Una mano que trabaja, no dos manos que trabajan, y una mano que descansa, no dos manos que descansan. ¿Sí? Pero ¿qué es la mano que descansa? Y es la mano del Sabbat. Ahora, ¿qué significa Sabbat? ¿Has escuchado, esta persona se tomó un sabático? ¿Has escuchado eso alguna vez? Me voy a tomar un sabático. ¿Cuántos se quieren tomar un sabático? ¿De dónde viene esa frase? El sabático. Bueno, Sabbat viene de descanso y viene de Génesis capítulo 1 y 2, donde Dios ve, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y llegó al sexto día y dijo, wow, esto es increíble. Pero el séptimo día, Dios descansa. Y entonces la mano que descansa tiene que ver con el propósito de Dios de la creación. Y Dios me creó. Primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y el fin principal del hombre no es el trabajo. Dice, el fin principal del hombre es adorar a Dios y gozarse de Él. Y puedo adorar a Dios en el trabajo. El trabajo se convierte, entiendo que es un regalo y se convierte en la adoración. Entonces, la mano del Sabbat, la mano llena de descanso, esa sí define tu existencia e identidad. Es así. Entonces, es bien importante entender estas dos manos para no confundirlas. Tu mano de trabajo es tu vocación. Tu mano de descanso es tu identidad. No las mezcles, no las confundan. Y déjenme darles este ejemplo que lo he dado
en muchas ocasiones. Hay una película, 1982, el Oscar a la mejor película. Y se llama la película Carros de Fuego. Por favor, si no lo has visto, es una película inglesa. Y si no la has visto, por favor, ve a verla. Es la historia real de dos atletas, la misma vocación. Dos atletas ingleses que van a las Olimpiadas de 1924 a París. Uno de ellos se llama Harold Abraham, es judío y es corredor de 100 metros. El otro se llama Eric Liddell, es escocés y es corredor de 100 metros. Y durante la película hay una escena, ya están en París y está Harold con su entrenador y están pensando en la carrera del día de mañana. Y Harold dice: tengo 10 en la carrera, voy a tener 10 segundos para justificar mi existencia. Si no gano, no valgo nada. Tengo 10 segundos para justificar mi existencia. Por el otro lado, Eric Liddell era hijo de misioneros, había nacido en la China. En su adolescencia fue llevado otra vez a Escocia para que estudiara, etcétera, y se convirtió en un corredor. Y era bueno también, muy bueno. Y él decía una frase, y aparece en la película, y dice: cuando corro siento el placer de Dios. Cuando corro siento el placer de Dios. Misma vocación, corredores, diferentes perspectivas de su trabajo. Harold Abraham corría para tener una identidad. Eric Liddell corría desde su identidad. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Los dos iban a correr la carrera de 100. La carrera de 100 metros estaba programada en domingo, el día del Señor. Y Eric Liddell rechazó correr ese día. No le importó no competir, no le importó que era uno de los favoritos. Era muy probable que él iba a ganar, ya había vencido a Harold Abraham. Pero él dice: este es el día del Señor y es el día de descanso. Y es el día en que vengo a adorar a Dios. Mi identidad no está en mi vocación, no está en que gane una medalla de oro. Mi identidad es que soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús. Esa es mi identidad. Así que no corrió. Fue un escándalo. Fue un escándalo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Harold Abraham corrió y ganó la medalla de oro. Corriendo para tener una identidad. Y Eric Liddell no corrió la de 100, alguien le cedió su lugar en la carrera de 400 metros y la ganó. No era su especialidad, pero la ganó. Pero el punto es este, querida iglesia y amigos. Uno corre para buscar una identidad, otro corre desde su identidad. Por favor, iglesia, tu vocación está en tu mano trabajadora, ahí no está tu identidad. Tu identidad está en tu mano del sábado, del día de descanso, de saber que Dios te creó para Él y los domingos Él te llama para que disfrutes, experimentes un poco de lo que será en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Cuando entiendes esto, si pierdes tu trabajo, no va a ser tan trágico, porque ahí no está tu identidad. Las personas que tienen problemas con su trabajo, que están a disgusto con su trabajo, es porque le han pedido a su trabajo algo para lo cual no fue diseñado. Y ahí estás disgustado, molesto. El trabajo no se dio para eso. En lugar de traer la perspectiva de Dios y hacer lo que Dios dice que hagas, trayendo
lo que Dios podría hacer a través de tu vocación, de tus habilidades, y bendecir a otros y disfrutarlo y darle la gloria a Dios. No confundamos vocación con identidad. Una mano es mejor que dos. Ese es el primero. Pero lo segundo, dos es mejor que uno. Y entonces leemos en Eclesiastés 4:9, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si tú solo haces 100 tortillas, pues ¿por qué no te traes a otro y juntos hacen 200 tortillas? Y si ganabas 5 pesos, pues ahora vas a ganar 10 pesos. Es bastante lógico. 2 es mejor que 1. Si caen, el uno levanta al otro. Yo no sé si alguien aquí ha tenido un accidente, a lo mejor en el baño, y no había nadie para escuchar, ayúdenme, ¿sí? O, después dice en el versículo 11, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor uno solo, ¿cómo va a calentarse? Y habla acerca de los viajes en ese tiempo, cruzando a lo mejor lugares donde hace frío y estás ahí tú solito y ni te puedes calentar a ti mismo, pero si tienes a otra persona, bueno, por lo menos de espaldas con espalda y se calienta, ¿no? 2 es mejor que 1. Versículo 12, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y muchos agarran este versículo y inmediatamente el matrimonio. Pero aquí no está hablando directamente del matrimonio. Claro que se puede aplicar al matrimonio, pero aquí está simplemente hablando que 2 es mejor que 1, así como 3 es mejor que 2, 4 es mejor que 3. Simplemente es lógico. Si yo sacara un hilo dental, a lo mejor lo pudiera romper muy fácil. Pero si agarro ese mismo hilo dental y le doy una vuelta y 2 vueltas y 3 vueltas y después lo quiero romper, no va a ser tan fácil. ¿Cuál es el punto con respecto a esto? Dios nunca diseñó la vida cristiana para ser vivida en solitario. 2 es mejor que 1. Dios jamás diseñó la vida cristiana para ser vivida en solitario. No hay llaneros solitarios en la vida cristiana. Dios fortalece a personas débiles cuando viven unidas. El problema es que en este mundo, el decir soy débil, no digas por favor eso. La gente se va a aprovechar de ti. Pero cuando venimos a la iglesia, aquí solamente vemos personas débiles, salvadas por la gracia de Jesús, pecadores en un proceso de restauración. Y yo no puedo vivir la vida cristiana en aislamiento. No puedo. Necesito a alguien más porque 2 es mejor que 1. Vean a Jesús. Jesucristo, el perfecto Dios, hombre. Y él tenía un grupo amplio de 72 discípulos. Y después un grupo más pequeño de 12. Y después un grupo más pequeño de 3. Y después un grupo más pequeño que se llamaba el discípulo ¿qué? El discípulo amado, Juan. Entonces tenemos a Jesús, Dios hombre, con la necesidad de relacionarse. Y la raíz de esto es que fuimos creados por un Dios relacional. Dios es uno solo, 3 personas. Y Dios siempre ha estado en una relación, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por toda la eternidad. Y si tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, no podemos vivir plenamente en aislamiento. Ahora, es interesante que la ciencia ha encontrado beneficios de eso. En uno de los tantos estudios que se han hecho para que vivas más años, encontraron lo siguiente:
que las personas que se relacionan más con personas que viven en comunidad van a vivir más que las que viven en aislamiento. Interesante, lo descubrió la ciencia. Sin embargo, fuimos creados para vivir en una comunidad. Vivimos en una comunidad. Fuimos creados para vivir con relaciones. ¿Dónde puedes encontrar una identidad que te libre de ser motivado por la comparación y por la envidia? Solamente en Jesús, en el trabajo que Él ya ha hecho por ti. Escucha por favor su invitación. Por encima del sol ya no trabajamos para obtener una identidad. Trabajamos desde la identidad que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz. Y entonces escuchamos su invitación en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesucristo verdaderamente es el único que puede decir: ya todo lo he hecho, ya todo lo he hecho, ya acabé con mi trabajo. Porque estoy seguro que tú has tenido la experiencia de realizar un trabajo, alguien te pidió que lo hicieras y tú pasaste horas, días, desveladas, y de repente lo presentas para la revisión. ¿Y qué te han dicho? Le falta, no pensaste, ¿por qué no pusiste? ¿Por qué sí pusiste? Y parece que el trabajo nunca acaba. Pero ¿sabes lo que dijo Jesucristo en la cruz? Consumado es, consumado es, consumado es, ya todo está hecho. Él trabajó por ti, para que tú y yo ahora podamos disfrutar de ese descanso. Él ya trabajó por ti, y entonces te da una identidad que no se gana, se otorga. Y entonces podemos encontrar ese descanso. Jesucristo te invita a trabajar desde tu identidad, no para tu identidad. Jesucristo te invita para que tu trabajo sea para servir a otros y no simplemente servirte a ti. Jesucristo te invita para que trabajes con la iglesia. Oremos. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte las gracias porque nos permite tener la perspectiva por encima del sol. Y entonces, Señor, nos damos cuenta de el precioso regalo que tú nos has dado del trabajo para poder florecer como personas, ayudar a otras personas a florecer, ayudar a nuestra cultura a florecer. Pero tristemente, Señor, al perder esa perspectiva, nos convertimos en personas envidiosas, nos empezamos a comparar, nos empezamos a cansar, a aislarnos. Empezamos a creer una mentira, Señor. Padre, gracias que Cristo hizo el trabajo que nosotros no podíamos. Y cuando nos arrepentimos y confiamos en Él, es que recibimos esa identidad, la cual no nos puede ser robada, no nos puede ser quitada. Somos tus hijos preciosos, amados, porque estamos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a recuperar, a creer en esta verdad y poder salir a este mundo, Señor, a hacer nuestro trabajo, nuestra vocación, Señor, desde nuestra identidad. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México.